Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Hoy vamos a hablar vamos a dedicar el vídeo, lo expreso mejor así, al rinconcito de las obras maestras de la literatura universal, en este caso en castellano, El Quijote de Miguel de Cervantes. En el vídeo anterior, como digo, habíamos empezado algo que a mi juicio es sumamente interesante, a saber, nos referimos a las mejores frases atribuidas a Miguel de Cervantes. Con el susurro de la lluvia de fondo, en este día de Navidad, doy inicio al vídeo añadiendo algunas frases memorables que Cervantes dejó para la posteridad. En el vídeo anterior habíamos hecho referencia a la famosa frase con la que comienza su obra universalmente celebrada en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Habíamos mencionado también qué locura o desatino me lleva a contar las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías. Más vale la pena en el rostro que la mancha en el corazón. La abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun de las malas, se estima en algo. Ayer lloraba el que hoy ríe, y hoy llora el que ayer rió. Bueno, empezamos con la novedad, ¿no? Hacer bien a villanos es echar agua en el mar. El autor propone que tratar bien a quien nos maltrata es inútil e inefectivo. Amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Si los celos son señales de amor, es como la calentura en el hombre enfermo, que el tenerla es señal de tener vida, pero vida enferma y mal dispuesta. Esta frase refleja lo enfermizo de los celos, que no son señal de amor, sino de posesividad. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. El autor expresa la necesidad de ser libre para vivir la vida tal y como queramos vivirla,
siendo nosotros mismos. Y por último, por hoy, una retirada no es una derrota. A veces confundimos retroceder con fracasar, cuando en realidad nos permite ver las cosas con perspectiva y encontrar nuevas formas de hacerlas. Vamos ahora con frases y citas famosas del libro Don Quijote de la Mancha de nuestro admirado Miguel de Cervantes Saavedra. Algunas de ellas. Celos, cuchillo de las más firmes esperanzas. Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? A él, Sancho, le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. A quien se humilla, Dios le ensalza. A donde interviene el favor y las dádivas, se allanan los riscos y se deshacen las dificultades. Al bien hacer jamás le falta premio. Amistades que son ciertas, nadie las puede turbar. Amor y deseo, la hemos mencionado hablando del autor del Quijote y de sus celebradas frases. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. En boca del Quijote. Aún entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno. Bien predica quien bien vive. Cada uno es artífice de su propia aventura. Cada uno es como Dios le hizo, y aún peor muchas veces. Casamientos de parientes tienen 1000 inconvenientes. Come poco y cena menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Cuando no estamos en la una, estamos en la otra. Dad crédito a las obras
y no a las palabras. De altos espíritus es apreciar las cosas altas. De gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe. De las miserias suele ser alivio una compañía. Después de las tinieblas espero la luz. Don Quijote soy, y mi profesión la de andante caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso de tonto y mentecato? Donde está la verdad está Dios. Donde hay mucho amor no suele haber demasiada desenvoltura. Donde una puerta se cierra, otra se abre. Vamos ahora, y disculpad, hay veces que los dispositivos electrónicos hacen lo que les place y no lo que se les pide. Bueno, como digo, después de compartir con vosotros algunas de las frases que la obra de Cervantes, El Quijote, ha dejado para la posteridad, vamos a lo esencial del vídeo de hoy, que es la lectura dramatizada de un capítulo de la obra cervantina. Antes de ello, vamos a dar lectura a un poema que el propio Cervantes, junto con otros poemas, quiero decir, antepuso a su novela. En vídeos anteriores hemos leído Urganda la desconocida, y un soneto supuestamente dedicado por Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha. Ahora será don Belianís de Grecia el que se lo dedique al protagonista de la novela cervantina. También se trata de un soneto. Rompí, corté, abollé, y dije y hice más que en el orbe caballero andante. Fui diestro, fui valiente, fui arrogante. Mil agravios vengué, 100.000 deshice. Hazañas di a la fama que eternice. Fui comedido y regalado amante. Fue enano para mí todo gigante, y al duelo en cualquier punto satisfice. Tuve a mis pies postrada la fortuna, y trajo del copete mi cordura a la calva ocasión al estricote. Mas aunque sobre el cuerno de la luna siempre se vio encumbrada mi ventura,
tus proezas envidio, oh gran Quijote. Este es el soneto de don Belianís de Grecia a don Quijote de la Mancha. Vamos a dar lectura a otro soneto que se supone dedica la señora Oriana a Dulcinea del Toboso. Oh, quien tuviera, hermosa Dulcinea, por más comodidad y más reposo, a Miraflores puesto en el Toboso, y trocara sus Londres con tu aldea. Oh, quien de tus deseos y librea alma y cuerpo adornara, y del famoso caballero que hiciste venturoso mirara alguna desigual pelea. Oh, quien tan castamente se escapara del señor Amadís, como tú hiciste del comedido hidalgo don Quijote, que así envidiada fuera y no envidiara, y fuera alegre el tiempo que fue triste, y gozara los gustos sin escote. Bueno, pues hasta aquí los sonetos que preludian la lectura del capítulo 9 de la primera parte del Quijote, que lleva por título, como bien sabéis, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vamos pues. En el último vídeo, dedicado a esta magna obra de la literatura en castellano, dimos lectura al capítulo 8 del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. Vamos con la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Es importante que sepáis que no estamos hablando, cuando nos referimos aquí a la segunda parte, de la segunda parte del Quijote aparecida en el año 1615, sino a la segunda parte de la primera parte. Sí, lo habéis oído bien. Capítulo 9, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos pendientes, tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada. Y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia, sin que nos diese noticia su autor, dónde se podría hallar lo que de ella faltaba. Causóme esto mucha pesadumbre, porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto, de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara a cargo el escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen las gentes que van a sus aventuras. Porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros semejantes. Y así no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada, y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual o la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros se habían hallado tan modernos como Desengaño de celos y Ninfas y pastores de Henares, que también su historia debía de ser moderna, y que ya que no estuviese escrita, estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ella circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al de desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas de aquellas que andaban con sus azotes y parafrenes, y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que algún follón o algún villano de hacha y capellina o algún descomunal gigante las forzaba, doncella hubo en los pasados tiempos que al cabo de 80 años, que en todos ellos no durmió un día debajo del tejado, que se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Digo pues que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Quijote de continuas y memorables alabanzas. Y aun a mí no se me deben negar, por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia, aunque bien sé que si el cielo, el caso y la fortuna no me ayudan, el mundo quedará falto y sin el pasatiempo y gusto
que bien casi 2 horas podrá tener el que con atención la leyere. Pasó, pues, el hallarla en esta manera. Estando yo un día en el Alcaná de Toledo, llegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos a un sedero. Y como yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, llevado de esta mi natural inclinación, tomé un cartapacio de los que el muchacho vendía, y vi que con caracteres que conocí ser arábigos. Y puesto que, aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si parecía por allí algún morisco aljamiado que los leyese, y no fue muy dificultoso hallar intérprete semejante, pues aunque le buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio, y leyendo un poco en él se comenzó a reír. Preguntéle yo que de qué se reía, y respondióme que de una cosa que tenía aquel libro escrita en el margen por anotación. Díjele que me la dijese, y él, sin dejar la risa, dijo: está, como he dicho, aquí en el margen escrito esto: esta Dulcinea del Toboso, tantas veces en esta historia referida, dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo ansí, volviendo de improviso el arábigo en castellano, dijo que decía: Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamet Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, y salteándosele al sedero, compré al muchacho todos los papeles y cartapacios por medio real. Que si él tuviera discreción y supiera lo que yo los deseaba, bien se pudiera prometer y llevar más de 6 reales de la compra. Apartéme luego con el morisco por el claustro de la iglesia mayor, y roguéle me volviese a aquellos cartapacios, todos los que trataban de Don Quijote, en lengua castellana, sin quitarles ni añadirles nada, ofreciéndole la paga que él quisiese. Contentóse con 2 arrobas de pasas y 2 fanegas de trigo, y prometió de traducirlos bien y fielmente y con mucha brevedad. Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le truje a mi casa, donde en poco más de mes y medio la tradujo toda del mismo modo que aquí se refiere. Estaba en el primero cartapacio, pintada muy al natural, la batalla de Don Quijote con el vizcaíno, puestos en la misma postura que la historia cuenta. Levantadas las espadas, el uno cubierto de su rodela, el otro de la almohada, y la mula del vizcaíno tan al vivo que estaba mostrando ser de alquiler a tiro de ballesta. Tenía a los pies escrito el vizcaíno un título que decía Don Sancho de Azpetia, que sin duda debía de ser su nombre. Y a los pies de Rocinante estaba otro que decía Don Quijote. Estaba Rocinante maravillosamente pintado, tan largo y tendido, tan atenuado y flaco, con tanto espinazo, tan ético confirmado, que mostraba bien al descubierto con cuánta advertencia y propiedad se le había puesto el nombre de Rocinante. Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del cual
estaba otro rétulo que decía Sancho Farcas, y debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas. Y por esto se le debió de poner nombre de panza y de zancas. Con estos dos sobrenombres le llama algunas veces la historia. Otras algunas menudencias había que advertir, pero todas son de poca importancia y que no hacen al caso a la verdadera relación de la historia, que ninguna es mala como sea verdadera. Si a ésta se le puede poner alguna objeción cerca de su verdad, no podrá ser otra sino haber sido su autor arábigo, siendo muy propio de los de aquella nación ser mentirosos. Aunque por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender haber quedado falto en ella que demasiado. Y así me parece a mí. Pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que de industria las pasa en silencio. Cosa mal hecha y peor pensada, habiendo y debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados. Y que ni el interés ni el miedo, el rancor ni la afición no les hagan torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En esta sé que se hallará todo lo que se acertare a desear en la más apacible, y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo de su autor antes que por falta del sujeto. En fin, su segunda parte, siguiendo la traducción, comenzaba de esta manera. Puestas y levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos y enojados combatientes, no parecía sino que estaban amenazando al cielo, a la tierra y al abismo. Tal era el denuedo y continente que tenían. Y el primero que fue a descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que a no volverse la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Mas la buena suerte que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada de su contrario, de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle todo aquel lado, llevándole de camino gran parte de la celada, con la mitad de la oreja, que todo ello con espantosa ruina vino al suelo, dejándole muy maltrecho. Válame Dios, ¿y quién será aquel que buenamente pueda contar ahora la rabia que entró en el corazón de nuestro manchego viéndose parar de aquella manera? No se diga más sino que fue de manera que se alzó de nuevo en los estribos y apretando más la espada en las dos manos, con tal furia descargó sobre el vizcaíno, acertándole de lleno sobre la almohada y sobre la cabeza, que sin ser parte tan buena defensa, como si cayera sobre él una montaña, comenzó a echar sangre por las narices y por la boca y por los oídos, y a dar muestras de caer de la mula abajo, de donde cayera sin duda, si no se abrazara con el cuello. Pero con todo eso sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos, y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo y a pocos corcovos dio con su dueño en tierra. Estábasele con mucho sosiego mirando don Quijote,
y como lo vio caer, saltó de su caballo y con mucha ligereza se llegó a él. Y poniéndole la punta de la espada en los ojos, le dijo que se rindiese, si no, que le cortaría la cabeza. Estaba el vizcaíno tan turbado que no podía responder palabra, y él lo pasara mal, según estaba ciego Don Quijote. Si las señoras del coche, que hasta entonces con gran desmayo habían mirado la pendencia, no fueran a donde estaba, le pidieran con mucho encarecimiento, les hiciese tan gran merced y favor de perdonar la vida a aquel su escudero. A lo cual Don Quijote respondió con mucho entono y gravedad: por cierto, hermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís. Mas ha de ser con una condición y concierto, y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par doña Dulcinea, para que ella haga de él lo que más fuere de su voluntad. La temerosa y desconsolada señora, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía y sin preguntar quién Dulcinea fuese, le prometieron que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa palabra, yo no le haré más daño, puesto que me lo tenía bien merecido. Y hasta aquí el capítulo noveno de la primera parte del Quijote, titulado, como decimos, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Bueno, amigos, aquí, frente a la pantalla, sin tomar de nuevo asiento, he leído más cómodamente desde el sofá. Despido este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado. Yo mucho, siempre lo hago. Me apasiona el Quijote cervantino y lo dejo aquí. Si os ha gustado el vídeo, le dais me gusta. Si valoráis positivamente los contenidos subidos al canal, a mi amigo Freud, pues os animo a suscribiros. Me despido de todos vosotros y vosotras con un saludo muy afectuoso. Espero que estéis muy bien. Os recuerdo que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Nada más, hasta el próximo vídeo que llegará muy pronto. Espero teneros ahí, al otro lado de la pantalla. Un saludo.